empecemos a conversar sobre tu novela. Samuel es un disconforme, es una persona que quizás no está de acuerdo con muchas cosas en su vida o tiene vacíos existenciales y se encuentra en esta encrucijada de recibir una llamada y se lleva una vida paralela en la cual se puede hablar tal vez de una metáfora del escritor, una metáfora personal del autor de este libro. ¿Tú crees eso? ¿Jugaste con eso? Bueno, no solo del autor de este libro, sino del escritor en general. Quiero decir, lo que hace Samuel es inventarse una vida, inventarse un amor, una relación con una mujer a la que no ha conocido y a la que no va a conocer porque está muerta, para sentir ciertas cosas, para conseguir cosas que le faltan en su vida. Entonces, cuando escribimos hacemos eso, pero no es solo una metáfora del escritor, es también del lector. Porque ¿qué hace el lector? Meterse en historias para poder vivir cosas que a lo mejor le faltan en su vida o que le ponen en contacto con temas que son importantes en su propia vida. ¿Y cómo se gestó esta novela? Es un trabajo que tenías ya de tiempo y parece que buscaste un impulso para por fin realizarlo. Bueno, se me había ocurrido de estas cosas que se le ocurren a uno, se le ocurre una escena, en este caso la de alguien a quien llaman de madrugada, un hombre, y le anuncian la muerte de una chica a la que él no conoce, pero en lugar de decir, mire, se ha equivocado de número, dice, bueno, pues sigue la corriente a quien le ha llamado y luego se va metiendo en la historia de esa chica. Se me ocurrió yo creo que ya era casi 3 años, pero no acababa de encontrar cómo escribirlo, sobre todo qué escribir, porque una cosa es tener una pequeña historia y luego decir, bueno, ¿qué novela escribo con todo eso? Y bueno, pues lo que pasa es que me seguía dando vueltas en la cabeza, me seguía gustando como arranque de una novela y ya hace poco más de un año, bueno, ya no, hará ya más de año y medio, me puse de verdad a escribirla y bueno, pues fui sacando las demás escenas y el resto de la historia. Sí. ¿Y cuán importante es este tipo de premios como la Alfaguara para difundir una obra, para que el autor se haga conocido y pueda leerse, que es lo principal que buscan ustedes? Sí, bueno, en España es importante porque tiene una gran difusión, pero yo creo que la importancia principal para un escritor español, bueno, no solo español, de cualquier país de habla hispana, es que el libro va a estar publicado en todos los demás países que hablan en español, va a tener una cobertura de prensa importante, entonces te da a conocer en muchos países en los que a lo mejor habían llegado alguna obra tuya, pero de manera esporádica, veo que tienes una. Entonces sí, es como estar de pronto en todo el mundo de habla hispana. Y tu búsqueda como escritor, ¿cómo la definirías tú mejor? ¿Qué buscas tú como escritor? Quizás en todos los rubros que has tenido, que tienes, es distinta quizás la respuesta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cada género es una herramienta distinta para hacer algo muy similar. Yo creo que la literatura que yo hago lo que pretende es la construcción de ficciones, de mundos que no son reales, quiero decir, Samuel, el protagonista, no ha existido, todo lo que sucede en la novela no ha existido, pero bueno, creas mundos que no son reales, no para escaparte a ellos, no estoy de acuerdo con esa definición del arte como es un lugar de la belleza al que escapar de un mundo que es feo, no, creo que eso sería una visión muy conservadora de la literatura, no, es crear mundos de ficción que te ponen en contacto con el tuyo propio, ya sea individual, familiar, social, político, pero de alguna manera tienes que ser capaz, tiene que ser una literatura que te devuelva al lugar en el que tú estás. ¿Y en qué momento podrías decir tú que dejaste de ser solamente un lector? ¿Existe un momento en el que tú digas, este fue el inicio de...? Bueno, yo he escrito desde niño, en realidad. Lo que pasa es que, además, durante muchos años yo escribía, pero no publicaba, porque nadie quería publicarme. Bueno, de hecho, yo escribí regularmente desde los 20 y pocos, y no publiqué una sola línea hasta los 35, Entonces, más de 10 años con la impresión de que en el fondo a nadie le interesa lo que hago. Además vivía fuera de España, nunca había tenido contacto con el mundo cultural, periodístico. Entonces, pues, sin embargo, yo tenía conciencia de ser escritor. Lo que pasa es que me sentía muy arrogante si me presentaba como escritor sin haber publicado nada. Pero yo para mí mismo era escritor. Exacto. Y bueno, hablando ahora de una novela también, bueno, es un libro creo de perfiles, muy bueno. Sí, más un ensayo, ¿no? El que tienes aquí en la mano, sí. Escritores delincuentes. Sí. Tiene un párrafo que quisiera comentarlo y si me permites leerlo. Claro.
Dice, quizá influya también que todos somos renegados en nuestro interior. Nos tenemos por más revolucionarios, heterodoxos e iconoclastas de lo que los demás pueden percibir. Cualquier oficinista se siente en secreto un aventurero. Puede que doble la espalda 10 veces al día delante del jefe, pero muy por dentro es Dick Turpin o Barbarroja. Curiosamente, como nuestra conciencia define en buena medida nuestra identidad, tendemos a creer que ese ser oculto, que no actúa sino solo piensa, es verdaderamente nuestro yo. ¿Qué puedes contarnos entonces de ese José Ovejero que tal vez piensa que es, ¿no? Claro. Otra persona, o quizás a veces los protagonistas de tus novelas? Sí, bueno, pues me pasa lo que a todo el mundo, no me excluyo de esa explicación. Yo creo que todos nos tenemos por más rebeldes y más independientes y todas estas cosas de lo que en realidad somos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo supongo que me pasa exactamente lo mismo. Quizá la diferencia con otras personas que tienen otra profesión es que mientras otros solo piensan cómo son, yo lo escribo. Quiero decir, aunque probablemente me conformo con demasiadas cosas y acepto demasiadas cosas, al menos tengo ese recurso de en prensa, cuando escribo un artículo, poder decir las cosas con las que no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces a los escritores al menos nos queda esa válvula de escape que es la escritura para manifestar nuestra inconformidad. Claro, y esta exploración que hiciste de escritores delincuentes, ¿cómo se gestó esta idea? Pues es una idea que salió porque escribí un artículo para un periódico español, un artículo breve de no recuerdo cuánto, pero breve, en el que hablaba de toda una serie de escritores que habían estado en la cárcel. Yo me he dado cuenta de que había escritores que habían estado en la cárcel por delitos comunes, o sea, no políticos o de opinión, sino por fraude, robo a mano armada, homicidio, asesinato. Entonces, bueno, pues me quedé con esa idea de los escritores que han estado en la cárcel y empecé a buscar más. Y me di cuenta que hay centenares. Me faltan un montón. En el libro, claro, llega un momento que dices, bueno, esto no va a ser una enciclopedia con todos, me limito, sí, lo digo porque es imposible tenerlos a todos, pero además me he dado cuenta de que la cosa no tenía solo el interés anecdótico de, mira, fulano estuvo en la cárcel, fíjate lo que hizo, sino que creaba un tipo de literatura, que había algo común a casi todos ellos, que era concebir la literatura no como un lujo estético, sino como la necesidad de narrar. Incluso, curiosamente, siendo delincuentes, de acusar, de decir, yo soy un delincuente, pero ¿qué sois vosotros? ¿Qué es la sociedad? Etcétera. Entonces era como una narrativa muy intensa y que me interesó mucho. Entonces, bueno, pues ya me puse a leer sobre ellos, a leerlos a ellos, y también me di cuenta de que había toda una serie de temas comunes. La culpa. ¿Quién se siente culpable? Claro. Y si te reconoces culpable, a menudo dices, sí, yo soy culpable, pero los demás son más culpables aún. La justicia, consideran que la sociedad es justa o no. La droga en la cárcel, la conversión religiosa, la salida de la cárcel, que yo no lo había pensado, pero lo cuentan todos como un trauma auténtico, salir. Volver a un mundo después de 20 años en la cárcel que ya no reconoces, con una experiencia que ya no es la de los demás. Entonces me fascinó el tema, me puse a trabajar, fue un trabajo bárbaro, pero fue muy interesante para mí. ¿Y qué libros recuerdas, ya hablando de toda tu vida, como los primeros que te convirtieron tal vez o que te motivaron a escribir? Bueno, aparte de mis lecturas adolescentes de La Isla del Tesoro, todos estos libros de aventuras que leía y que quizá también me marcaron, cuando yo ya tengo claro que quiero ser escritor, quizá el autor más importante en aquellos momentos, estoy hablando de cuando yo tenía 19, 20 años, 18, fue Julio Cortázar. Es a quien imité durante bastante tiempo, luego ya me fui desprendiendo de él y haciendo otras cosas, pero ese fue quizá el autor que me hizo pensar, eso es lo que yo quiero hacer. Por suerte luego me dediqué a hacer otras cosas, pero sí, es el que más me influyó al principio. ¿Y ahora a quiénes estás leyendo tal vez con más atención? Pues ahora con más atención leo a escritores como Philip Roth, como Don DeLillo, Coetzee, bastantes escritores en inglés, curiosamente, ¿no? Es como que se han desplazado mis intereses, también porque he vivido toda mi vida fuera de España y a lo mejor por eso me he metido más en otras literaturas. Y hablando de Roth, nos hemos enterado que ha dicho que se retira. ¿Tú qué opinas? ¿Que el escritor puede retirarse de su oficio? Sí,
Sí, yo lo entiendo. Roth tiene 70 y tantos años, ha escrito en los últimos años casi un libro por año, y es posible que tú llegues a una situación en la que digas, bueno, ya he contado lo que tenía que contar, lo demás no tengo la fuerza o la energía de seguir intentándolo, ¿no? Entonces, que es una pena, porque a mí me parece que sus últimos libros, Everyman y qué sé yo, Nemesis, eran muy buenos, ¿no? Pues, no, yo creo que podría seguir, pero me parece perfectamente lícito que alguien diga, ya he contado bastantes historias.